nuestro país se está decidiendo. Muy buenas noches. Así comentó Zelensky, el presidente de Ucrania, que se ha convertido en el líder de la resistencia, la democracia y la libertad, esta mañana ante el Congreso de los Estados Unidos, con un mensaje emotivo y tajante que puso al hemiciclo en pie con una fuerte ovación tanto de republicanos como demócratas. En la mente de los legisladores, como entre el público, nadie va a poder olvidar esas imágenes difundidas en un video que preparó muy cuidadosamente para mostrar al mundo los horrores por los que está pasando su pueblo. El video lo dice todo. Es difícil evadir una realidad tan cruda y tan contundente en imágenes de desolación que superan las palabras. Putin no solo está invadiendo Ucrania, sino que está masacrando a la población civil, destruyendo con bombas sus ciudades, atacando hospitales. Esta misma tarde lo hizo además con un teatro que servía como shelters, tomando como rehenes a enfermos, bombardeando corredores humanitarios, asesinando periodistas y condenando a mujeres, ancianos y niños a subsistir a duras penas sin agua ni comida en los sótanos de sus viviendas o en los túneles del metro. Y mientras esto ocurre, Putin mide y observa y nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Zelensky ha sido tajante en sus peticiones. Si ustedes no van a intervenir para frenar la masacre a mi pueblo, al menos denme las armas para poder resistir los ataques. ¿Es demasiado pedir el cierre al cielo ucraniano para salvar vidas? Al menos entréguennos el tipo de defensa que necesitamos en referencia explícita a otras dos exigencias que Biden ha rechazado: el envío de cazas de combate, a lo que se ofreció Polonia para ser pilotados por pilotos ucranianos, o la implementación de sistemas de defensa antiaéreos Patriot. Zelensky, que representa hoy al menos el respeto a la dignidad humana frente a la hipocresía de la política, ha sido claro en que instituciones como la ONU, que deberían protegernos de la guerra, no funcionan, que se necesitan organizaciones nuevas con fuerza y conciencia. La agresión a la soberanía de Ucrania no es solo contra Ucrania, sino contra los valores de los padres fundadores de Estados Unidos: libertad, democracia y justicia, y una amenaza para otras naciones. Biden tiene ahora en sus manos responder con un mensaje contundente. El plan Marshall para la reconstrucción vendrá después. Ucrania necesita equipamiento militar para defenderse, intensificar las sanciones y extenderlas a todos los miembros de la clase política rusa. Demostrar si es realmente el líder de la nación más poderosa del mundo, el líder mundial que muchos esperan y no han visto, o el líder de la paz que ha mencionado Zelensky. Putin ya ha perdido la guerra de la popularidad entre el gran público, y si su ejército sigue demoliendo las ciudades ucranianas, perderá también el de sus pocos simpatizantes. El gran dilema ahora es si es más peligroso verlo salir vencedor o derrotado, aunque quizá su final ya ha comenzado con el inicio de una bancarrota financiera que hará mover las piezas del tablero para impulsar a las élites militares y oligárquicas a un golpe interno. En las cortes de la antigüedad, los bufones eran los únicos que, usando el humor y a riesgo de que si el chiste no gustaba, podían cortarles la cabeza, podían ridiculizar al rey. Hoy, como en la novela de Hans Christian Andersen, este excomediante ha venido a mostrar al mundo lo desnudo que está el rey Putin. ¿Solo Putin? Comenzamos. En un momento tan preciso y tan importante tenemos con nosotros al gran César Vidal, escritor, historiador, una persona que saben ustedes que admiro muchísimo, ustedes también, por eso lo tenemos en el programa. Un día importante, César, en el que se pone de manifiesto no el pasado de Zelensky, sino el presente y lo que representa en estos momentos, como yo decía, quizá, ¿no?, con la dignidad humana frente, o por lo menos la parte humana frente a esa hipocresía política. Una ovación en el Congreso de demócratas y republicanos. Biden ha dicho que Putin es un criminal de guerra, pero además de eso, ¿qué? Bueno, además de eso hay varias cosas. Primero, Zelensky es un actor. Los que conocemos a Zelensky hace años sabemos que cerró 3 televisiones de la oposición en Ucrania, que detuvo al jefe de la oposición en Ucrania, que lo tiene detenido hace más de un año, y que hace años que se dedicó a expropiar los bienes de los opositores. Es decir, la imagen de Zelensky, yo comprendo que la explote. ¿Sí? Si yo fuera Zelensky haría lo mismo, pero es un personaje muy siniestro. Segunda cuestión. Estamos en una situación en Ucrania en que, a mi juicio, esto no es popular ahora, pero lo va a ser dentro de 20 años, lo mejor que podemos hacer es salir cuanto antes. Como no teníamos que haber entrado en Afganistán, y no teníamos que haber entrado en Irak, y no teníamos que haber entrado en Libia.
¿Por qué digo esto? Porque hay una baza que en estos momentos se está jugando, que en los telediarios no aparece, porque todos estamos con la imagen de los hospitales, de los niños, de los refugiados, etcétera. Yo lo comprendo, sobre todo en televisión, que a fin de cuentas tiene esa parte de imágenes, pero en la cual va la supervivencia de la hegemonía de los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Bueno, si uno creyera las noticias que se están dando sobre las sanciones económicas contra Rusia, parecería que Rusia está contra la pared. Esto no es cierto. No, y con China detrás menos. No, no solo China. Vamos a ver, si en estos momentos miras un mapa del mundo, efectivamente esas sanciones, bueno, a veces arrastrando los pies, a veces con matices, etcétera, las están aplicando los países de la NATO, que son aliados obligados de Estados Unidos, el Japón y Corea del Sur. El resto del mundo no las está aplicando. Puede condenar la invasión de Ucrania en la ONU, pero no solo no las está aplicando, sino que en algún caso te dicen que no las van a aplicar. En Hispanoamérica las sanciones no las aplica nadie. Luego Brasil, Argentina y México tendrán el valor de decirte además, no las aplicamos y además lo decimos, otros no las aplican como y hizo se Nicaragua, callan. Venezuela o Cuba. Sí, pero esos son los de menos. Es decir, a fin de cuentas la importancia de Cuba es cero. La importancia de Brasil, de Argentina o de México sí existe. Ojo, geopolíticamente, no, o sea, quizá con Geopolíticamente las sanciones no, pero Cuba es un factor... No tiene ninguna importancia dentro de esta historia. Lo siento por la gente que piense que el centro del mundo está en Cuba, yo lo puedo entender psicológicamente, pero en esta historia no pinta Aunque nada. los misiles apunten para Estados Unidos. Eso sería distinto, pero entonces, si aceptamos que efectivamente una colocación de misiles en Cuba, en México, en Puerto Rico, legitima una intervención de Estados Unidos, tendríamos que aceptar que la colocación de esos misiles en Ucrania legitima una intervención de Rusia, y no creo que nadie quiera entrar en ese tipo de discusión ahora mismo tal y como se plantea. Pero el punto al que voy es que en Hispanoamérica nadie se ha sumado a esas sanciones y algunos desafían a Estados Unidos diciendo que no lo van a hacer. En Asia solamente lo hace Japón y Corea del Sur. Pero hoy India, que va camino de convertirse en la tercera economía mundial, y China, que es la segunda economía mundial, ya han dicho que no, como lo ha dicho Pakistán y otros países, y lo mismo sucede en África. ¿Qué significa esto? Porque nosotros vemos solo esos países de la NATO, que incluyen al Canadá, que, bueno, puedes decir que Corea del Sur y Japón también apoyan, pero ¿qué significa esto? Esto es un golpe directo contra la base de la hegemonía americana. La base de la hegemonía americana, en contra de lo que crea la gente, no está en la sexta flota, no está en su arsenal nuclear, no está en tener el ejército mayor del mundo. La base de la hegemonía americana arranca en el año 1944 de la conferencia de Bretton Woods, en que los 44 países aliados contra Alemania y el Japón aceptan que la moneda de intercambio universal es el dólar. Eso da a este país un dominio sobre la economía mundial, hasta tal punto que Estados Unidos, por ejemplo, tiene una deuda y tiene un déficit que si lo tuviera cualquier país del mundo estaría quebrado e intervenido, pero que no sucede en el caso de Estados Unidos porque el dólar permite, al ser una moneda refugio, que el dinero de todo el mundo acabe pasando por aquí y paguen entre todos las deudas, la deuda pública enorme de Estados Unidos y su déficit. ¿Qué pasa con estas medidas que expulsan a Rusia de la zona del dólar? Que están creando un espacio alternativo al dólar. Un espacio en el cual no solo está Rusia, está China, está India, y en estos momentos incluso lo está aceptando Arabia Saudí. Cuando hace unos días Biden llamó a Arabia Saudí y el rey de Arabia Saudí no se quiso poner, pues alguno pensaría que se le habían cruzado los cables al musulmán. No, no, esto es algo de enorme relevancia. Si en un momento determinado, como consecuencia de las sanciones que estamos imponiendo a Rusia, finalmente más de la mitad de la economía de este planeta decide salir del área del dólar y funciona sobre la base de una canasta de monedas que pueden tener como la primera el yuan y a lo mejor incluir el dólar, pero ya no es el dólar la única moneda de intercambio universal, la hegemonía americana está acabada. ¿Esto es posible? Lamentablemente sí. Y de hecho hay algunos indicios en ese sentido muy claros. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial o Foro de Davos, que es
uno de los portavoces de la agenda globalista y que ya nos ha dicho hacia dónde supuestamente tenemos que llegar en el 2030. Y Dios quiera que no sea así. Dentro de las 8 profecías, entre comillas, de los 8 pronósticos del Foro de Davos, en un vídeo siniestro donde el primer pronóstico es que llegaremos al 2030 y no tendremos nada y seremos felices, que es una afirmación para no pegar ojo por la noche, la tercera afirmación es que Estados Unidos en el 2030 no será la primera potencia. De manera que aquí estamos en una situación en la que, bueno, podemos centrar la atención en determinados elementos, pero la gran batalla se libra a mucha más altura y tiene un impacto sobre lo que va a ser la organización de todo el planeta muchísimo mayor que lo que pasa en Ucrania. Claro, pero entonces aquí hay una pregunta que nos hacemos todos, y es, Putin es un personaje siniestro, es un personaje difícil, es un personaje al que no le va a temblar el pulso amenazando a la humanidad con presionar su dedo sobre el botón del apocalipsis. Lo hemos visto y lo va a hacer. Ahora, ante esa perspectiva, entonces, ¿qué hay que dejar? Porque si las sanciones económicas que en un momento dado podemos pensar que le pueden ahogar hasta el punto que la cúpula militar o que la oligarquía pudieran darle las... Bueno, hay muchos oligarcas que sí. Hoy, por ejemplo, había unas declaraciones del hombre más rico de Rusia que ha dicho que Putin tiene que cambiar completamente su táctica porque ven tambalear sus fortunas. Pero en estos momentos Rusia, a pesar de las sanciones, sigue vendiendo gas y petróleo a Europa Occidental, la Unión Europea se lo sigue comprando, pero no tiene más remedio, e incluso ha incrementado la venta de petróleo y hace un 20% de descuento sobre el precio del barril. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar porque entonces la pregunta es, si no podemos aplicarle sanciones y si este hombre sigue viendo que el terreno es libre porque todo el mundo tiene miedo de poner el cascabel al gato, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, te voy a decir lo que yo haría si fuera el presidente de los Estados Unidos. En la pausa me lo cuentas y me va a encantar. ¿Será mejor verlo victorioso, verlo derrotado o habrá alguna salida que aunque no se merezca de repente le pueden dar? Bueno, pues además de ser un criminal de guerra, ¿y qué? Tú me estabas diciendo antes en el hipotético caso que César Vidal fuera presidente de los Estados Unidos. Si yo fuera presidente de Estados Unidos, que es algo imposible, yo creo que tengo menos posibilidades que Donald Trump. Mira, después de lo visto, pero después de lo visto, cualquier cosa, perdóname, no me tires de la lengua. No, tendría que haberme dedicado 50 años a la corrupción y a tener a mi hijo recibiendo millones de Ucrania y todo lo demás para poder llegar a la presidencia y no es el caso. Vamos a ver. Para mí en estos momentos hay que establecer las prioridades de Estados Unidos. La primera prioridad de Estados Unidos es mantenerse como la primera potencia económica y mantener la fortaleza del dólar porque es la base de nuestra hegemonía mundial. Y el dólar, desgraciadamente, en estos momentos ni controlamos la inflación. En lo que va de año hemos subido exactamente 6 veces el precio para intentar controlar la inflación, pero es que el año pasado el señor Biden imprimió más dólares que todos los que se han impreso en toda la historia de Estados Unidos. Es decir, nosotros estamos jugando con fuego y nos podemos quemar hasta los bigotes. De manera que la primera cuestión es intentar estabilizar la situación económica y controlar la inflación. Eso implica bajar impuestos, implica reducir el gasto público, implica tomar una serie de medidas que Biden está, no voy a decir corriendo como loco, volando en la dirección opuesta. Primera cuestión. Segunda cuestión, tenemos que establecer exactamente cuál es nuestro enemigo principal, y nuestro enemigo principal es China. No tengo nada en contra de China, admiro la cultura china. Si fuera Alemania, diría Alemania, pero a día de hoy es China. Y como no podemos enfrentarnos con todo el mundo, porque eso es imposible, tenemos que repetir la política de inicios de los años 70 de Richard Nixon, cuando se acerca a China para debilitar a la Unión Soviética. Porque en aquel momento la gran potencia era la Unión Soviética. China era un país tercermundista con bombas atómicas. Nosotros en estos momentos tenemos que separar necesariamente a Rusia de China. Claro que sí. Y forzosamente eso nos lleva a llegar a algún tipo de entendimiento con Rusia, que es el país con mucho más débil. Rusia tiene un Producto Interior Bruto que es un poquito más que el de España, es menos de la mitad del de Francia, es menos de la tercera parte de Alemania. ¿Cómo hacemos eso? Aceptemos que Ucrania no sea un país NATO. Es decir,
efectivamente, vamos a cumplir las promesas que no hemos cumplido en 30 años, la NATO no va a llegar hasta las fronteras de Rusia y a cambio de eso desmilitarizamos a Ucrania como hicimos con Finlandia. Y a cambio de eso intentamos, bueno, si queremos luego mandamos ayuda a Ucrania, etcétera, etcétera, claro, reconstruimos los hoteles, etcétera. Es que eso se escucha muy bonito, pero cuando tú te pones a pensar, y es una reflexión así como que rápida, ¿no? Si él sale victorioso, nadie puede decir que no vaya a continuar sus ansias expansionistas por el resto de los países. Yo no lo creo. Mira, yo a Creo lo metieron preso. Yo ya aseguro y a Creo, no, con este individuo no me la juego, porque he visto cómo ha ido balanceándose. Si por el contrario sale derrotado, verle ante las cuerdas, no me lo quiero imaginar, César. Y si le das esa salida más o menos airosa, que no se merece, salida nos beneficia a todos. ¿Pero tú crees que él se conformaría solamente con eso? ¿O tú crees que además de conformarse con eso y de pedir que las fronteras se vuelvan a rediseñar, no querría quedarse con Ucrania completo? No, estoy convencido de que no pretende quedarse con Ucrania completa. Y no solamente estoy convencido de que no es así, sino que además yo creo que fundamentalmente lo que quiere es paz en el país de al lado. O sea, vuelvo a insistir en lo otro, si a Estados Unidos ahora mismo, Rusia o China pretendiera colocarle misiles en México, intervendríamos en México y sería terrible, y pobres mexicanos, pero efectivamente actuaríamos así. Y en la situación en la que estamos, nosotros necesitamos separar a Rusia de China, no empujar a Rusia a los brazos de China como llevamos haciendo 30 años. Pero lo hicieron antes de la invasión, porque acuérdate que si nosotros nos ponemos a pensar, hubo una reunión con el primer ministro chino y con Putin, en la que se había supuestamente, por lo que trascendió, hecho un acuerdo para la compra de gas por 30 años, donde además se buscaba la posibilidad de sacar ya a Estados Unidos de esa foto de primera potencia del mundo, y se cumplieron los plazos que se habían establecido de no atacar, de no invadir Ucrania hasta que no acabaran los Juegos de Invierno. Es decir, ahí entre medias ya sabemos que existe algo entre ellos que se está respetando a rajatabla. Vamos a ver, yo creo que hay un matrimonio sin amor entre China y Rusia. ¿Sí? Pero efectivamente es un matrimonio de conveniencia sin amor. Tenemos que romper ese matrimonio, lo hemos conseguido una vez en los años 70. Y lo necesitamos imperiosamente, porque en términos económicos no estamos en una situación tan buena como en los años 70. Pero ¿Estados Unidos está ahora mismo en disposición de ofrecer la novia más bonita con la administración que tenemos? Bueno, vamos a ver, yo lo que creo es que Estados Unidos lleva muchos años cometiendo errores diplomáticos y esto nos va a salir muy caro, pero en algún momento tenemos que parar. Es decir, lo que no podemos es repetir el error de intervenir en Afganistán para salir 20 años después como hemos salido, no podemos cometer el error de entrar en Irak para mantener una situación que no se acaba, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver, cualquier nación puede cometer errores, pero tenemos que aprender de nuestros errores. Y Estados Unidos, en estos momentos, tiene que decidir si efectivamente aprende de sus errores o piensa que seguimos en la Guerra Fría de hace 30 años y nos encontramos en una situación terrible. Te voy a poner otro ejemplo en este sentido. ¿Quién tiene que pensarlo? ¿El presidente? Bueno, el presidente, la vicepresidente, el Congreso y supongo que los asesores del presidente, pero por poner otro ejemplo que me parece muy claro. Si tú miras ahora un mapa de la extensión del comercio mundial de hace 20 años, si lo miras ahora, hace 20 años nosotros éramos la primera potencia comercial del mundo sin discusión. Si tú pintas de azul la influencia de Estados Unidos, todo es azul, mira como China el planeta. Ahora. Si tú lo ves ahora, casi todo es el rojo de China. Pero es que eso está llegando casi a nuestras fronteras. El primer socio comercial de Argentina es China. Pero ¿cómo podemos tolerar que el primer socio comercial de Argentina sea China? Mira las inversiones en infraestructura en América Latina y en el resto del mundo. Naturalmente, porque lo hacen muy bien. Vamos a ver, y aquí hay otra cuestión en la que tenemos que aprender del enemigo, aunque el enemigo nos resulte odioso. China aprovecha una serie de ventajas que tiene sobre nosotros y tenemos que contrarrestarlas o lo vamos a pasar muy mal. Por ejemplo, China no tiene que contentar a la gente en las elecciones cada 2 o 4 años, puede pensar a décadas de distancia. China no tiene que contentar a minorías sexuales o raciales en esas elecciones, ni de lejos. China no tiene que estar pensando en los intereses de determinados lobbies, sino en los intereses nacionales. Y tenemos que ver cómo contrarrestamos eso, porque China no va a cambiar para ponernos lo más fácil, todo lo contrario. Y China además tiene una política que a mí me recuerda, por desgracia para nosotros, la política internacional de los primeros padres fundadores.
no alianzas militares con nadie, no vamos a tener alianzas militares perpetuas con nadie, eso que lo decía Washington y Hamilton y Jefferson es la política china, y segundo, vamos a comerciar con todo el mundo. Bueno, y eso China lo hace y nos está costando muy caro. Y otra cosa, Zelensky yo creo que ha sido muy claro cuando ha dicho que estas organizaciones que se deberían de encargar de impedir las guerras y que en el caso, por ejemplo, de Rusia puede vetar cualquier resolución en el Consejo de Seguridad del organismo, no funcionan y que se necesitan otro tipo de organizaciones, también la OTAN, después de la pausa. César, me queda muy poquito tiempo de programa, pero como es un lujo hablar contigo, yo quiero que utilices este tiempo para contarnos qué se puede llegar a esperar. Bueno, vamos a ver, yo creo que la batalla contra China la podemos ganar. Creo que está en nuestras manos siempre que aprendamos de los errores que hemos cometido los últimos 30 años y que nos demos cuenta también de las limitaciones que tenemos y sobre todo, y esto me parece esencial y creo que la actual administración lo está haciendo muy mal, siempre que ganemos la batalla económica. Si perdemos la batalla económica, estamos perdidos. Hombre, con la representación que hemos tenido con la vicepresidente y ese viaje que ha hecho y las reacciones que tenemos desgraciadamente por parte del presidente, a mí me gustaría pensar que esto puede llegar a cambiar, pero soy bastante poco optimista. Bueno, hay algunos que somos creyentes confiamos también en la inmensa misericordia de Dios. Ajá, en la Santísima Trinidad necesitamos. Pero insisto, yo creo que no está nada decidido todavía, que efectivamente podemos recuperar terreno, que podemos enfrentarnos con el desafío chino, pero no podemos seguir cometiendo equivocaciones, porque como decía el mariscal Montgomery, al final las guerras las gana el que comete menos equivocaciones. Bueno, yo me quedo con la de Einstein, que dice que no se sabe cómo se podría llegar a llevar a cabo la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta sería con piedras y con palos, así que muchísimo cuidado. Muchísimas gracias, como siempre, César Vidal. Es un placer. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Como siempre les digo, Milleso y yo nos despedimos hasta el día de mañana. Chao, chao.